Cuatro cosas encima. Que no se están recordando. Tienen que llegar y guardar cuarentena. Buenas noches, queridos doctores. Buenas noches, doctor. Doctor, Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Entonces le damos inicio aquí con reportemos, iniciamos clase. Buenas noches. Bueno, entonces les pido el favor a todos de apagar micrófonos. Entonces vimos a Francesco Carrara. Espero que no se les olvide. El viernes está programada el primer parcial, ¿cierto? Francesco Carrara nació el 18 de septiembre de 1805. Y por favor apaguen los micrófonos, como decían en el video que enviaron. Y murió el 15 de enero de 1888. Fue un prestigioso jurista italiano, ¿no? Se destacó su aferrada oposición a la pena de muerte y sus teorías criminalísticas tuvieron una gran influencia en su época. ¿Qué pasaría? Fue catedrático de Derecho Penal, considerado como el máximo exponente de la escuela clásica del delito. Su principal obra, yo considero, fue la teoría de la pena. ¿Listo? También se expuso sobre Jean-Jacques Rousseau. Él nació el 28 de junio de 1712 y murió el 2 de julio de 1778. Otro de la escuela clásica. La importancia de sus obras, su trascendencia fue el contrato social, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Entonces vamos a empezar con la exposición de César Beccaria, que es otro de los exponentes de suma importancia en el derecho penal. ¿A quién le correspondió Beccaria? A nosotros, doctor. Al grupo de Claudia Hernández. Listo, doctora Claudita. Entonces empecemos de una. Ya, doctor, un momentico chiquito. Ya iniciamos. Mientras ella inicia, entonces yo por aquí tengo unos daticos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le habla Karen Sánchez. Nosotros teníamos pendiente una exposición por haber salido de, pues cuando tuvimos problemas con el internet. Si quiere, mientras ella inicia, les puedo hablar como de la parte que me había correspondido. Karen, ¿qué te tocaba exponer? La diferencia de la clase de la ley 1600 a la 906. Perfecto. Ya, un segundito. Los que vaya leyendo yo, después de la exposición de Beccaria, sigues tú. ¿Listo, Karen? Vamos Listo, a darle doctor. seguido. Y a todos los otros que les di tema. Entonces, Perfecto, ¿Sandra está? Sí, doctor, buenas noches, presente. ¿Tú por qué nunca tienes imagen, Sandra? Doctor, es que mi cámara no funciona, estoy desde mi celular. Listo. Gracias. Entonces, ¿tienes papel y lápiz? Sí. Sí, señor. Entonces, tú vas a exponer sobre Jorge Eliezer Gaitán
Aparte de la exposición que ya tenemos, no, doctor, es que estoy ahorita con becaria. ¿Perdón? Ahorita tenemos la exposición de becaria. Ah, sí, sí, no, pero es que esta es independiente. O sea, ¿Listo? dos exposiciones haría yo. Esta es solo para ti. Bueno, O sea, yo haría dos exposiciones, doctor. no, estas son unas exposiciones en grupo y las que estoy dando son exposiciones individuales. Ah, de acuerdo, doctor, ¿Listo? gracias. Sí, señor. Entonces, Sandra va a exponer sobre el caudillo Jorge Eliezer Gaitán y Sí, el señor. positivismo. Perfecto, doctor, gracias. Olga Piedradita. ¿No está? Sí, doctor, sí, señor, aquí estoy. Buenas noches, doctor. Tienes que activar la pantalla porque es como si, repito, no es... ¿Está estuvieses en activa, clase. doctor? Sí, yo lo veo, está activa, yo lo veo. Y Está la activa. acabaste de activar. Bueno, tú No, vas ya a la tenía. exponer sobre el Buenas derecho... noches, discúlpeme. ¿Sobre qué? Disculpe, doctor. Lo que dice mi El saquito derecho negro. penal. ¿Lo has Espérame un visto? segundito. ¿Será que lo dejé allá en el cuarto? El saquito negro. Doctor, qué pena, no le escucho porque es que hay unos micrófonos abiertos y no. Tú vas a exponer, Olga Piedradita, sobre el derecho penal y el contrato social. ¿Listo? Sí, señor. Catalina Espinel. ¿Sí está? Sí, mi cámara, yo no sé. Listo. ¿No me veo? Catalina va a exponer, sí te veo. Sino que Profe, como buenas noches, son disculpe, tantas con caritas, Karina entonces Borrego. hasta que te identifico. Bueno, Catalina Espinel va a exponer sobre la ciencia penal integrada. Rafael López, Profe, dime. Rafael López, ¿no está? Pues Rafael no está. Rafael López no está. Entonces, Shirley Velandia. Shirley. ¿Aló? Yo, Shirley, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Tú vas a exponer sobre la criminología. Sí, ¿Listo? señor. Bueno, sí, Lilian. Lilian. La política criminal. Lilian sobre la política criminal. ¿Ok? Ángela Sánchez. Ángela. Andrés Rodríguez Reina. Sí, profe, presente. Andrés, vas a exponer sobre las fuentes del derecho penal. Sí, señor. Profe, buenas noches. Jorge Serna. Ahorita Profe. comparten pantalla. Jorge Serna, Aquí estoy, profesor. tú vas a exponer sobre el derecho penal subjetivo y sus límites. ¿Ok? Sí, señor. El derecho penal subjetivo y sus límites. Gracias, profesor. Listo. ¿Hay una persona que se llama Tuca García? ¿O no? Bueno, por ahora está ahí. Doctor, soy Nubia Alonso, Nubia Alonso. Ah, es profe, Nubia, buenas ¿sí? noches, disculpe. ¿Quién habla? Doctor, soy Nubia Alonso, Tuca García es Nubia Alonso. Ah, ya. Nubia, Sí, doctor. la teoría del delito. Vale, doctor, gracias. Entonces empecemos Profe, con... buenas noches, disculpe. ¿Karina? ¿Te había mencionado o qué? Karina. No, señor, profe, disculpe. Dime. Profe, Karina. es que nosotros la clase pasada no pudimos exponer, nos correspondió el tema de Aristóteles, a ver listo. si, pues por problemas de conexión, entonces a ver si podíamos después de la exposición de la compañera seguir. Primero está la exposición de la compañera y después viene una investigación que di y después siguen ustedes. ¿Listo?
De Ah, tercera. ok. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, empecemos con la doctora Claudia. Apaguen micrófonos, por favor. Profesor, habla Belisario Hernández. Yo voy a dar inicio a la exposición de Cesare Beccaria. ¿Cómo es? Entonces, ¿De quién? ¿De quién vas a Cesare exponer? Beccaria. No, ese yo no lo puse. ¿De Beccaria? Sí, señor. César Beccaria. César Beccaria, sí, señor. Entonces tienes que empezar presentándote y presentando el grupo y lo que van a exponer, ¿listo? Correcto, sí, señor. Bueno, ok. Bueno, para hoy en la exposición tenemos los integrantes que son Sandra Forero, Carolina Dueñas, Claudia Yané Hernández Vega, Nelson Orlando Peña León, Pablo Emilio Lozano y el que les habla, Belisario Hernández. A continuación va a iniciar la compañera Claudia Hernández con la primera parte. Adelante, Claudia. Gracias, Belisario. Buenas noches, compañeros y doctor Eduardo. Buenas noches. A mí me correspondió la biografía del señor César Beccaria. Él fue un escritor, jurista y economista. Nació en Milán, Italia, el 15 de marzo de 1938 y falleció el 28 de noviembre de 1794. Su ideología se enmarca dentro de la teoría contractualista, la cual concibe una sociedad fundada sobre un contrato encaminado a garantizar. Perdón un segundito, doctora Claudia. Sí, doctor. Doctora Banchita, ¿estás grabando la clase, por favor? Sí, señor, eso graba automático. Ah, listo, muy amable, gracias. Discúlpeme, por favor. Continúe, doctora Claudia. Listo, doctor. Entonces, pues repito, él se enmarca dentro de la teoría contractualista, la cual concibe una sociedad fundada sobre un contrato encaminado a garantizar el orden y salvaguardar los derechos de los individuos. Beccaria fue uno de los más importantes inspiradores del movimiento de reforma antiguo del derecho penal continental. Un derecho caracterizado en toda Europa por su extrema crueldad, por su arbitrariedad y su falta de racionalidad. Es también un pilar imprescindible para la comprensión de la vasta reforma ilustrada del siglo XVIII. Inspira las ideas de autonomía y emancipación y lucha contra el despotismo. Dentro de sus... Bueno, él tiene una obra muy importante que es... Sí, Nelson Peña debe continuar con las obras. Ok, perdóname, Belisario. Entonces, bueno, continúo hablando de Beccaria, que sostenía la abolición de la pena de muerte, la cual impide los crímenes y tiene un eficaz efecto disuasorio. Por ello se interesó en la prevención de los delitos. Entonces, básicamente esa fue la biografía de Beccaria. Gracias, doctor. Entonces, continúa mi compañera Carol Edith. Perfecto, muy bien. Continúa. Carol. ¿Sí está? Listo. Nelson Peña continúa con las obras, por favor. Ah, perdón, fue Nelson Peña, me equivoqué, doctor. Sigue Nelson, entonces. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, la parte que me corresponde es hablar expresamente pues, de una de las obras principales de este autor, que es de los delitos y las penas. Este libro como tal está basado, o bueno, está conformado en sí por 47 tomos. Entre los 47 tomos encontramos la conclusión, que es la parte final, y pues una de las partes principales de este autor es que el origen de las penas se debe a la reunión de las personas, que al estar en un momento determinado aislados y al crearse la sociedad,
esta sociedad causa o atribuye a que se formen como tal las penas o las leyes. Habla en una parte también el derecho a castigar. Y se remite también a las acciones que hacemos donde dice que todo esto deriva de la absoluta necesidad, de la proporción, de haberse generado como tal un acto de autoridad de hombre a hombre. Una de las partes, o bueno, para mí uno de los apuntes del tomo 28, que es de la pena de muerte. Me regala un momento, doctor, lo tengo por acá. Sí. Dice que él se siente obligado a examinar como tal si la muerte verdaderamente es útil y justa en el gobierno, en un gobierno bien organizado. Manifiesta que al momento de existir un gobierno bien organizado, no se tendría o no se vería necesario como tal llevar a cabo una pena de muerte, teniendo que la pena de muerte no sería un castigo ideal para una persona o para un cierto tipo de delitos. Y de igual forma, este autor fomenta o quiere demostrar que la pena de muerte no es útil, no es necesaria, pues dice que la causa en favor, mejor dicho, que es una causa o una forma que iría en contra de la humanidad. Dice que esto se basa en dos principios. O bueno, que la pena de muerte estaría basada en dos principios o que se podría dar en dos principios. Dice que cuando el privado de la libertad tenga tales relaciones y tal poder que competan o que comprometan la seguridad de un país. Y la otra parte que dice que su existencia pueda provocar una revolución peligrosa para el gobierno. O sea, él hace referencia a que si la pena de muerte se hace realidad o la pena de muerte se implanta en un gobierno, sea para aquellas personas que pueden poner en tela de juicio o puede acabar con un gobierno. En ese punto dice que las reglas generales para este tipo de situaciones llevaría a cabo pasiones o cosas violentas que sorprendan como tal a un gobierno, que no es justo ni puede ser necesario este tipo de medidas, doctor. Ese sería como tal mi aporte en cuanto al tema de este libro, doctor. Eso sigue, por favor, Caritos Dueñas. Muy buenas noches, mi nombre es Carol Dueñas. Daremos algunos apuntes con relación al libro que el compañero Nelson nos acaba de mencionar, que es el Tratado de los Delitos y de las Penas, que es el libro más importante de las obras de Beccaria. Beccaria se propuso en esta obra de elevar las carencias de legislación judicial de su tiempo, exponiendo sus puntos de vista al respecto y arguyendo en pro de la corrección de los defectos, obra que vino a representar los puntos de vista oficiales de la Ilustración en el terreno jurídico y que ejerce una gran influencia en las reformas penales posteriores. Vamos a nombrar algunos fragmentos del libro y que son pues pensamientos fundamentales. Dieron como base al Código Penal. Entre ellas tenemos: un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección, sino cuando éste decidió que ha violado los pactos bajo los que fueron concedidos. A continuación, dará otros pensamientos nuestra compañera Sandra. Buenas noches, compañeros. Beccaria, pues lo primero de Beccaria es que es un clásico por lo singular de su tiempo. Se puede decir que a pesar del paso del tiempo, pues continúan diciendo cosas a quienes lo leen siglos después. Él nos sigue diciendo temas claves sobre asuntos que hoy siguen siendo problemáticos. Asuntos que hoy como entonces siguen interpelándonos de una manera radical, como lo son los asuntos de los delitos y de las penas, también en los asuntos de la violencia legítima
en el que en nuestros tiempos se ha vuelto a plantear el problema de la legitimidad, como el de la tortura, la posibilidad de utilizar la tortura y pues tratadistas, profesores, académicos, hoy en día ha vuelto a reflexionar sobre este tema. Es así como vemos yo veo una interporalidad viva, donde Beccaria hace parte de una interporalidad en movimiento. De esta manera podemos ver en los slides que estamos mostrando, donde Beccaria nos dice que las penas deberían ser dictadas por la claridad de las leyes, más no por la voluntad del juez. ¿Qué nos quiere decir Beccaria? Que él realmente está haciendo una crítica. En esto, perdón, una Señor. interpelación, Sí, señor. doctora Andrit. En esto también toca aprender a pronunciar los apellidos o nombres, ¿no? Es Beccaria, no Beccaria. Ah, gracias, doctor. Beccaria. Gracias, doctor. ¿Listo? Bueno, sigue, Sí, sigue, doctora. gracias, doctor. Sí, señor. Entonces, como les indicaba, Beccaria, gracias, doctor, nos dice que las penas deberían ser dictadas por la claridad de las leyes, es decir, que no deben estar sujetas a la voluntad del juez. Es más bien una crítica constructiva que él hace, porque a veces el juez tiende a ser como ese juez investigador en el que se metía en el asunto y de esta manera muchas veces perdía la capacidad de distanciamiento, que es a lo que hoy entendemos como la imparcialidad objetiva. Además, nos indica que las leyes deberían ser comprensibles y así cada ciudadano sabría si sus actos constituían un delito o no, y además le permitiría comprender sus consecuencias. Gracias. Muy bien, Solita. ¿Quién sigue? ¿Belisario? ¿El doctor Belisario o quién? Sí, sigo yo. Prende el micrófono. Prende el micrófono, doctor Belisario. Ya, ahora sí. Bueno, continuando con lo que decía la doctora Sandra, él también habla de la abolición de la tortura al reo y al cómplice. Al momento para confesar, aplicar este tipo de torturas, pues él no está de acuerdo, porque él dice que pues, beneficia más al culpable fuerte y perjudica realmente al inocente. Otra de las cosas que habla son de las penas que deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Esto por obvias razones, no es lo mismo aquella persona que roba un dulce al que roba algo grande, algo desmesurado. Por ejemplo, por eso se identifica actualmente que lo de mayor cuantía y menor cuantía. Él dice que debe haber proporcionalidad en esto. Dice también que la única medida válida de gravedad del delito pues, es el grado de daño que se puede causar a la sociedad. También habla de las penas que deben ser iguales para todos, o sea, no debe haber como una discriminación en cuanto a sociedad. En ese momento él lo relacionaba con plebeyos y nobles. También habla de que el poder legislativo y el judicial deben estar separados. Para el momento, pues obviamente están separados, pero me imagino que en ese momento debían estar juntos. También habla de que la interpretación de la ley no corresponde al juez, sino al legislador. O sea, es lo contrario de lo de hoy, una interpelación. Totalmente, doctor. El juez debe interpretar la norma para poderla aplicar, ¿cierto? Así es, sí, señor. Sigue. También habla la pena y el delito deben tener un tiempo límite para que se cumpla el fin. O sea, se refiere al tiempo, a las pruebas, al juicio, a la apelación. Dice que debe tener unas fechas, unos límites establecidos para que pueda cumplir el fin. Y a continuación sigue el compañero Pablo Emilio Lozano y ya para rematar el final. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Me presento Pablo Emilio Lozano. Pues, doctor, ya finalizando la exposición, en base a César y Beccaria, en conclusión, podemos definir que la justicia debería tener siempre presente este teorema general. Para que toda pena no resulte una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano en particular, debe ser esencialmente pública, rápida, necesaria, la mínima de las posibles en las circunstancias dadas.
proporcionada a los delitos y dictada por las leyes. Dice, el tratado tuvo un extraordinario éxito, no debido a los méritos literarios, sino a la oportunidad de la mayor parte de las reformas propuestas, algunas las cuales fueron adoptadas con éxito. Entonces, doctor Belisario, dame una conclusión de lo principal de becaría. Lo más importante. Doctor, yo creo que lo más importante aquí es la abolición de la pena de muerte. Ese es como lo más importante acá. Y lo otro sería la tortura, doctor. La tortura al reo, a los cómplices. También es algo que es muy importante en estos apartes de él. Mayerly, ¿qué opina de eso? Mayerly no está, ¿no? ¿Y John Alexander, qué opina? John Alexander tampoco está. Juan Macías, danos una opinión de la Sí, exposición. doctor, muy buenas noches. Bueno, ¿una qué, perdón? Un concepto. ¿Qué es lo principal para ti de becaría? Bueno, lo que decía ahora último el doctor Belisario, pues que lo más importante fue la abolición de la pena de muerte y el manejo que se hicieron para evitar se me fue la palabra, la tortura. Eso es pues algo muy, muy diciente de su trabajo y de todo lo que, pues de lo que el hombre planteó y se hizo un posterior manejo. Yo creo que eso es como lo más relevante de becaría. Bueno, ahí está bien, está bien. Ángela Sánchez. Ángela, ¿no está? ¿Y Juan Diego Toro? ¿Tampoco? Bueno. Juan Diego. Sí, señor. No puedes apagar la pantalla porque yo aquí te anoté como si no estuvieses en clase. Señor. ¿Listo? Dame lo esencial de la exposición de becaría. La parte esencial. Haga cargo la aplicación. ¿Cómo? ¿Me preguntaba algo? Sí, de la exposición, ¿qué te llamó la atención? De César Beccaria. Ángela Sánchez, volviste a apagar la pantalla. Bueno, sigamos con la exposición que había en el paralelo entre Ley 600 del 2000 y Ley 906 del 2004. Gracias, doctor. Perfecto, doctor. Buenas noches a todos. Perdón, un segundito, los felicito, la exposición estuvo buena, estuvo marcada, hubo unos puntos esenciales que fueron puntuales. Les pido el favor de que envíen la exposición al grupo de WhatsApp para que todos puedan leerlo, porque de cada exposición va a salir por lo menos un punto que es la parte esencial de cada maestro, ¿no?, que estamos exponiendo. Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Ok? Los felicito, estuvo muy buena, doctora Claudita. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Entonces sigamos ahora sí con el paralelo entre Ley 600 y Ley 906.
Buenas noches a todos. Doctor, muchas gracias por permitirme el momento para intervenir. Yo hice una investigación así pues como muy ardua, donde encontré, les voy a resumir el concepto lo que encontré, pues para que nos quede a todos como pues que sea no tan larga por lo que es muchísima información, sino lo que más puede resumirla. Entonces podemos empezar, bueno, les voy a resumir que en la ley 600 del 2000 todo era escrito y solo existía una audiencia pública y un solo juicio y el resto ya se solicitaba por escrito. Entonces era una forma en la que se judicializaba, por decirlo así, empezaban a detener la persona con esas bases nomás. Cuando aparece la ley 903 del 2004, ¿la ley qué? 906 del 2004, Muy bien. se toma como el nacimiento de los procesos penales orales y empieza a existir las cuatro audiencias públicas como tal. Pues en la ley 600 solo se recibía pues una audiencia pública. Entonces, como que para resumir en sí las diferencias entre ambas leyes, en la ley 600, digamos que la forma de hacer cada proceso era donde recibían la indagatoria, resolvían la situación judicial, después hacían la resolución de acusación, donde pues definían si era una reclusión o hacían la reclusión por acusación o pues si lo dejaban con alguna medida como tal para pues como para que estuviéramos como estamos ahorita, pues todos en la casa. Se realizaba una audiencia y se dictaba la sentencia. Era como el proceso de la ley 600. Cuando aparece la ley 906 del 2004, pues entonces ya aparecen nuestras 4 audiencias públicas, que somos como lo que se maneja hoy en día, donde comienza la formulación de cargos y se hace, pues, entre comillas, la medida de aseguramiento, que sería la primera audiencia, la legalización de captura, se hace un escrito de acusación, que sería la segunda audiencia. ¿Cuál sería la primera? Discúlpame. La primera, la formulación de cargos. Ay, no sé, hijo de puta. Opa. Por favor, apaguen los micrófonos, John Alexander. Se realiza después como tal la audiencia preparatoria, donde se solicitan las pruebas, que esa es tomada como la tercera audiencia, y se hace una audiencia en el sentido del fallo, que esa sería la cuarta audiencia como tal de las que habla la ley 1600. Al final hacen pues ya la lectura del fallo. Ya. John Alexander Toro, por favor, apaga el micrófono, ¿sí? Alguien que le mande un mensajito a él, por favor, para que apague el micrófono. Continúa, doctora Karen, qué pena contigo. Entonces, pues podemos tomar en base que la ley 600 del 2000, perdón. La ley 600 del 2000, pues todo el trabajo que tomaba para hacer la judicialización era por escrito. Y con la 906 del 2004 se toma en cuenta en que ya pues se les da, digamos, también a la persona judicializada, pues como de tener varias audiencias donde puedan presentar como lo que son la preparatoria de pruebas y, en fin, pues resumido, esas son las diferencias, pues las importantes, las principales, donde podemos tomar ambas leyes. Muy bien, doctora Karen. John Alexander Toro. John Alexander. Está ausente, pero presente. Profe, lo sacó el sistema. Hay que esperar que vuelva a se conecte. Pero se le oye, se le escucha clarito. Juan Sebastián.
Luz Dari Hidalgo. Presente, profe. Me acabo de sacar el sistema, volví a entrar. ¿Cuál es la importancia del cambio de la ley 600 del 2000 a la ley 906 del 2004? La esencial, la puntual. Profe, no escuché nada de lo que dijo la compañera. Estaba afuera porque se me cayó el sistema. De igual manera, creo que la ley 606, cuando la persona cometía un delito, de una vez se hacía la aprehensión de esta persona. Ahorita hay con la 906 hay una ley de garantías, pues que hasta que intermedie el juez, también es que antes era como escrito, todo era por escrito, ahorita es oral. Eso es lo que tengo entendido porque no escuché nada de la compañera, pues lo había revisado en mis apuntes. ¿Cómo es tu nombre? Luz Dari Hidalgo. ¿Tú ya hiciste una exposición sola, no? No, doctor, nos toca ahorita, nosotros estamos en la de Platón. Listo, pero toma nota de esto que te toca un individual a cada uno. Tú tienes que exponer sobre la dogmática penal. ¿Listo? Dogmática penal. Sí. Bueno, Jairo Laverde. Señor, buenas noches. Jairo. Sí, señor, buenas noches. No tienes... No, profe. Profe, ya me escuché. Dame la esencia, lo primordial, el punto importante del cambio entre ley 600 y ley 906 del 2004. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Lo tengo entrecortado. Qué pena con usted. El punto principal, el cambio de la ley 600 a la ley 906 del 2004. Profe, la ley 600 del 2000 es un sistema totalmente inquisitivo y el salto que da a la ley 906 es que pasa a un sistema acusatorio. Sí, pero lo esencial de eso, ¿qué es? Pues que, profe, la concentración de investigar, ¿sí? Ya en la ley 600, que las funciones pues las tiene la misma autoridad, y en el sistema acusatorio pues ya se separan, hay una separación de funciones. Bueno, es primordial, sí. ¿Qué dice Joana Higuera? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, que la ley 600 de 2000 solo era una audiencia pública y la ley 906 del 2004 da el nacimiento a las penales orales y era una audiencia y sentencia. Luego con la 906, 4 audiencias públicas con formulación de cargos. Bien. Nubia Alonso. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches. No te escuchamos bien. Disculpe, doctor, bajo el otro micrófono porque es que tengo el audio. Pero ya te doctor, estamos ¿sí me escuchando escucha? en este instante. Sí, doctor, dígame. ¿Qué cambios viste entre ley 600 y ley 906 del 2004? Sí, cambios en que hay más oportunidades en la ley 906 del 2004, ya que en la ley 600 solamente se llevaba a cabo en una sola audiencia, entonces las oportunidades eran como más ortodoxas, más quedadas. Ahora en la ley 906 ya hay más oportunidad de debido proceso, sabiendo que hay 4 audiencias públicas y el debido proceso es como más, se respeta más, es más notorio en la 906, doctor. Andrés Rodríguez, vi que levantaste la mano. ¿Qué concepto tienes? Sí, profe. Pues
Lo que yo leí también de la 906 es que da claramente como un beneficio a las víctimas, doctor, como en cuanto a la vida jurídica y a la noción de víctima, estableciendo parte en lo que encontramos del artículo 132 y de la 600, se reconociera el estatus como de perjudicados, en lo que yo encontré pues en la investigación. Bueno, Jorge Antonio. Pues lo más importante de la diferencia, lo que se da en los juicios, se pasó a la parte de la oralidad. Bien, el doctor Hernando Ponce. Le va. Dígame. ¿Qué marcas, qué tildas de importante entre el cambio de la ley 600 a la 906? Bueno, doctor, pues la 600 era pues, una situación muy diferente a la actual. Era escrita, los jueces servían de investigadores con la fiscalía, asumían los dos la misma responsabilidad. También tenían los horarios estaban limitados, eran unos horarios acoplados a las horas hábiles. También tenían las estrategias, la manejaban de forma vertical. Lo que no pasa con la ley 906 de 2004. Es un sistema moderno, muy ajustado a los derechos humanos y a los derechos internacionales humanitarios, con el propósito de darle unos derechos al individuo, al imputado. Entre eso, pues la oralidad que facilita el proceso para la imputación de cargo. La Fiscalía asume la responsabilidad del proyecto de imputación, o sea, para llevarlo al juez, y el juez se encarga de organizar la parte de imputarle los cargos al delincuente o a la persona que tiene ese indicado. También tiene una situación bastante importante, y es que en la parte de los horarios de la Fiscalía, para poder ejercer su posición con referente al delito, no tiene, el horario es ilimitado. En cualquier momento la Fiscalía puede participar. También tiene que los jueces municipales ejercen la función del control de garantía, el juez municipal, para después enviarle el proceso al juez que le sigue o al juez del circuito penal, para que se vaya desarrollando el proceso y se vaya legalizando la situación del imputado o llamarlo a juicio en ese momento. Pues tengo esa parte, y también tengo, pues, donde la Fiscalía es el titular de la acción penal, es la que impone la acusación ante el juez para el imputado. Y también procede de que también se da la oportunidad de que el defensor en ese momento también participe, y si no tiene un abogado defensor, pues el Ministerio Público, por solicitud del juez, también puede participar y entrar a defender al imputado, doctor. Muy bien, doctor Ponce. El doctor Jorge Pavón. Doctor, pues es que el gran salto realmente es la oralidad, básicamente. Es la oralidad y la economía procesal. Eso es lo que tiene la diferencia, la gran diferencia entre las dos leyes. Muy bien. Carol Dueñas. Doctor, yo también tomé nota que la ley 600 pues era escritural, y con la ley 906 pues ya llegó todo de forma oral. Lo que hacía era que los procesos pues avanzaran en las 4 audiencias que nombró la compañera, y en la judicialización de los imputados. Muy bien. Alex Ardila. El doctor Alex Ardila. Doctor Alex. Sí, señor. A mí me llamó poderosamente la atención la parte, pues, de las garantías para el procesado. Señor. Está bien, muy bien. Es una parte esencial. Romel Vega. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una de las grandes diferencias es que en la ley 906 se capturaba y después se investigaba. A diferencia de la 906,
que se investiga. Metiéndole uno. Bien. Paola Ardila. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Pues yo tengo también que en la ley 600 era escritural, solamente se realizaba una audiencia que era la audiencia de juzgamiento, y en la ley 906 es completamente oral y todo el trámite del proceso se desarrolla por 4 audiencias que son públicas todas. Muy bien. Robinson Mena. Doctor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuéntenos. Una de las importancias de la ley 906 respecto a la ley 600 es ofrecer garantía a los sujetos procesales. Es el compañero que me antecedió, primero se capturaba y luego se investigaba. Entonces eso llevó que muchas personas pagaran años de cárcel siendo inocentes, a la vez que eso generaba un detrimento para el Estado, ¿no? Cuando venían las demandas. Muy bien. El doctor Rodrigo Marín. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí algo que me parece muy esencial en el cambio de la ley 906, de la ley 600 a la 906, es que a partir de la Constitución del 91, esta Constitución, pues como sabemos, es totalmente garantista de los derechos humanos. O sea, quiere decir que la ley 600 no encajaba dentro de esta Constitución, por eso se había abocado a ese cambio. No. Teniendo en cuenta que en la ley 600 la detención era algo común, la detención privativa era algo muy común, mientras que ya en la ley 906 la detención preventiva es algo excepcional. Entonces, digamos que la ley 906 no juega con la libertad de las personas. Muy bien. La doctora Juliet, Paola. Juliet Paola Valle. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, profe. Pues el apunte que yo tomé es que la ley 600, los jueces eran los que intervenían, los que investigaban a los... ¿En cuál? En la ley 600. Donde los jueces eran los que investigaban conjunto con la fiscalía y que era escrita. En cambio, en la otra, en la 906, ya se modernizó. Bueno, está. Pues sí, ahí sí, más o menos algo importante ahí. Muy bien. Joan Rendón, ¿ya habló? Doctor. ¿Sí hablaste ya, Joan? Joan Rendón. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, señor. Bueno, lo importante del cambio que hubo de la ley 600 a la 906 es como tal que el sistema se volvió totalmente oral. Este sistema se volvió 100% garantista. Le dio la oportunidad al defensor que tuviera las mismas cualidades o los mismos derechos para intervenir durante cada una de las audiencias, así como lo tiene el ente juzgador, en este caso la Fiscalía General. De igual forma, se dan garantías tanto para la víctima, el indiciado, el ente acusador y asimismo la defensa del indiciado, doctor. Esto es como lo más importante de este sistema. Muy bien. La doctora Samira Viviana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo anoté que en la ley 600 todo era por escrito, era solamente una sola audiencia. En la 906 ya aparecen las 4 audiencias y es oral, es un 100% garantista para las dos partes. Bien. Lina Quimbayo. Profe, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, una diferencia es que en la ley 600 del 2000, la concentración de las funciones era investigar, acusar y juzgar a una misma autoridad. En la ley 906 del 2004 ya hubo una separación de funciones donde una autoridad investigaba y la otra acusaba y otra aceptaba o rechazaba la procedencia del caso. Muy bien, María Estela. La doctora María Estela. Mari Estela. Yo pues, doctora María Estela M. ¿Martínez o qué? Activa el micrófono. Mariño. Mariño. Listo, doctor, qué pena, no lo había activado. Tranquilo. Bueno, seguimos con las diferencias de la ley 100 y la ley 600 y la 900. La importancia. La importancia, para mí la importancia es que las acciones en la ley 906 pueden asumirla la fiscalía en las siguientes maneras. De oficio, esto es cuando de manera autónoma las asume el conocimiento, por petición especial del Procurador General de la Nación y por querella de parte. Muy bien. El doctor Jefferson. Buenas noches, profesor. Pues de la ley 600, yo creo que pues, el método que se juzgaba era como muy irregular, porque podía juzgar a una persona bien o mal y ya quedaba en solo estrado, lo determinaba culpable o inocente. En la ley 906, yo creo que es mejor determinar si la persona es culpable o es inocente. Entonces, bien, Karen Moreno. Aló. Sí, aló. ¿Ahí me escucha? Muy pasito. ¿Y ahí, profe? Ahí está bien. Bueno, pues la diferencia es, pues como lo han dicho mis compañeros, pues la oralidad, y pues que antes se investigaba, bueno, se retenía a la persona y después ahí se investigaba para poderla juzgar. Bien, el doctor Luis Marmota. Doctor Luis. Aló, sí, señor. Luis Omar Montealegre soy yo. Basado, sí, en la ley 600 de 2000, sí, de nuestro compañero es escrita, pero en la oralidad, para la ley 906 de 2004, aquí en el artículo 9º de dicha ley dice que la oralidad es la actuación procesal, será oral y en su realización se todos los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad sin perjuicio de conservar registro de acontecido. Pero realmente lo que yo resalto de esa oralidad es que utilizando todos los medios es más favorable para las personas, en este caso también al acusado o al demandado o al demandante en este caso, con esta 906 del 2004, realmente a lo escrito es mejor utilizar los medios que actualmente tenemos. Muy bien. Chipre Belandia. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, como lo mencionaban, digamos que lo más relevante entre el cambio entre la ley 600 y la 900 es el tema de la oralidad y la economía procesal que se generan en esos cambios. Muy bien. Angie Silva. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Pues se dice que en la ley 600 se basa que hubo un solo juicio, una sola audiencia pública, y la ley se define, o sea, todas se definían por lo escrito. Y en la 906 se hace un nacimiento ya de 4 audiencias públicas, una formulación de cargos
y la legalización de captura. Bien. Don Carlos Torres. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. La ley 600 y 906 en materia penal, la diferencia la podemos enmarcar en la aplicación de los principios del derecho penal y la aplicación a las distintas normas que versan sobre los derechos humanos, ratificadas por Colombia y que hacen parte del bloque constitucional, de las cuales son garantías de los derechos de cada individuo que vive en la sociedad, y aunque de manera excepcional sea privado de libertad, esto sea bajo el parámetro de la dignidad humana. Gracias, profe. Listo, don Julie Edwin. El doctor Edwin. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La importancia de la ley 906 y la ley 600 del 2000 radica en la carga de la prueba. En la ley 600, la carga de la prueba estaba en poder o responsabilidad de la persona que era indiciada o acusada. En cambio, la ley 906, la carga de la prueba está en cabeza de la Fiscalía, que es la que le corresponde demostrar, más allá de toda duda razonable, que la persona infringió o cometió la conducta. Se fue. Está imputando. Listo. Catalina Espinel. No te escuchamos, Catalina. No te escuchamos. ¿Sí, profe? Listo, sí. ¿Mejor? Ahora sí, súper bien. ¿Mejor? Muy bien, muy bien. ¿Mejor? Súper. Hágale pues. Profe, ahora sí. Aló. ¿Sí? Profe. Dinos. Andrea Durán. Señor, hola, profe, ¿me escucha? Perfecto. Listo, profe. Una de las diferencias en lo que yo investigué es que en la ley 600, la víctima y el acusado no tenían la oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia pública con presencia del juez, porque todo era escrito. Y en la ley 906, entonces dice que había principio de contradicción, es decir, que la víctima y el acusado tenían la oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia pública con la presencia del juez. Bien. María del Carmen. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo investigué que el derecho de defensa ha sido institucionalizado mediante la participación de la Defensoría del Pueblo, que hay negociación de preacuerdo a instancias de la Fiscalía General de la Nación. Bien. Sara Echavarría. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, yo el paralelo que hice con las dos leyes es que una, pues aparte de que todo era escrito, tenía un poco más de secreto y poca transparencia en el acceso al expediente para las víctimas y los acusados. Y en esta nueva ley, la 906 del 2004, es que ya es más pública y más transparente, y que en esas audiencias públicas la víctima y el acusado ya pueden acceder a esas pruebas o a esas cosas que, pues, que anteriormente no se podrían tener el acceso inmediato. Y también lo que pude ver es que en un equipo, o sea, en este momento el equipo técnico es un poco más amplio. O sea, ya se permite un poco más como la investigación, que se generen un poco más el tema de los peritos, que ya, pues, como todas las pruebas ya se puedan corroborar a ciencia cierta. Bien. Erika Realpe. Yo, doctor. Buenas, ¿cómo estás? Pues
Hola. Bien, te escuchamos bien. Señor. Pues yo lo que así también que investigué, que decís que sobre la ley 906, que era formulación de imputación de cargos de juez de centro de garantías, que esta 906 también tenía lo que era acusación, que era por medio de un juez de conocimiento, tenía preparatoria, que era por medio de un juez el juez de conocimiento era acusación, y lo mismo la preparatoria también era por un juez de conocimiento y que era juicio oral. Y de las 600, que era por audiencia y responsabilidad de las personas. Muy bien. Jorge Pavón. Con un estatus de perjuicio. Sí, señor. Cuéntanos. Nuevamente, ya había participado, pero pues básicamente... A ver, como has escuchado, has oído, ¿cuál es, con una sola palabra, cuál fue el cambio esencial de estas dos 600 oralidad. a 906? Oralidad. Para mí es oralidad. Ese es el gran paso. Muy bien, muy bien. Profe, para hacer una acotación, hay una partecita. ¿Quién? Jorge Serna. Hágale pues, doctor Serna. Profe, no me dé sus dones. El doctor es usted, pero bueno. Profe, la ley 906 les da claramente un beneficio a las víctimas, les da vida jurídica a la noción de víctima, estableciendo claramente en el artículo 132 quién tiene esa calidad. En cambio, en el Código de Procedimiento Penal de la Ley 600 del 2000, a las víctimas se les reconocía solo por el estatus de perjudicados. O sea, en la Ley 600, prácticamente la Fiscalía era juez y parte, ¿no? Porque en la Ley 600 la Fiscalía dictaba directamente las órdenes de captura y hacía la investigación, ¿sí? Las diligencias que practicaban presenciales se llamaba la indagatoria, ¿no? Las declaraciones, ¿sí? Se le notificaba la medida de aseguramiento y se le notificaba la sentencia presencial, ¿sí? Y lo que han dicho la mayoría de ustedes, la esencia de esto es la oralidad. En la ley 906 del 2004 viene la oralidad en todos los eventos y en todas las jurisdicciones, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en lo administrativo, en familia, en todos hay oralidad. En lo penal viene, como habíamos manifestado inicialmente, viene primero la noticia criminal cuando es una denuncia por hechos que han acaecido sin que haya un capturado. Y cuando hay un capturado viene el combo, que viene primero la imputación, que mencionaba la doctora que hizo la exposición, ¿sí? Viene primero la medida de aseguramiento. Segundo, la imputación. ¿Sí estoy diciendo bien o no? ¿Están profe, ahí cuando se tiene una persona capturada, lo primero que se hace es la legalización de la captura. Muy bien, exactamente. Entonces, y luego ahí sí ya se hace la imputación y se hace la solicitud de medida de aseguramiento y ya por último se hace la lectura del fallo. Muy bien, yo estoy diciendo en desorden a ver si alguno replica, porque todos no pueden creer lo que se dice. Tiene que haber la seguridad de los estudiantes de lo que se está manifestando, ¿sí? Entonces, viene como dice el doctor, legalización de captura. No se doctor, disculpe, doctor, una pregunta, doctor. Sí, doctor Ponce. Resulta que cuando uno presenta una denuncia ante la Fiscalía, sí, por cualquier acto criminal o un delito que haya cometido una persona, en el proceso de investigación eso es potestad de la Fiscalía. Si se dan las condiciones para que la persona pueda ser imputada. O sea, yo considero que la imputación va primero que la legalización de captura, doctor. No, pero si hay capturado... Eso es cuando no se tiene capturado. Espérate un segundito. Sí, así es. O sea, la norma establece cuando hay un capturado que tienen que legalizar la captura. No significa que la Fiscalía lo tiene retenido, ¿sí? Sí. Y lo tiene que presentárselo al fiscal en qué término.
¿Quién sabe? 36 horas, 36 horas. 36. 36 horas, Perdón, doctor, pero ese procedimiento lo presenta la Fiscalía, perdón, la Policía Nacional, porque en esa parte el que más captura o el que hace la captura por lo general siempre es la policía y se lo presenta a la Fiscalía, y la Fiscalía organiza la legalización. No, organiza la solicitud de legalización. Exactamente. Entonces, primero, la norma establece, es clara, que primero viene la legalización de captura, porque no podría haber imputación si hay un capturado, primero que la legalización de captura. Entonces viene primero legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento. ¿Sí? Correcto. Son esas tres líneas. Sí. Doctor, qué pena, una compañera, Luz Ángela Sánchez, que está esperando para que usted le permita el ingreso. Doctora Banchita, a ver si le permite el ingreso a la doctora. En Ley 600, yo estaba de funcionario, antes funcionaba en los juzgados de instrucción criminal, ¿no? Entonces, los juzgados de instrucción criminal hacían la investigación y librábamos las órdenes de captura directamente, ¿sí? En ese evento se presentó, hubo un accidente, iban dos señoras, una niña y un señor. Las dos, una de las señoras perdió la cabeza, la otra murió y el señor murió. La única que quedó viva fue la niña. Estando en el anfiteatro, yo estaba en Chocotá realmente. Entonces llegó un tipo y violó a las dos señoras, una sin cabeza y muertas. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba ese delito? ¿Ley 600? Los de la Fiscalía. ¿Homicidio? ¿No es irrespeto a cadáveres, doctor? Necrofilia, profe. Muy bien, necrofilia y se llama irrespeto a los difuntos, ¿sí? Entonces hubo necrofilia, muy bien. Y entonces a nosotros, por indicios, llegamos y la única persona que habían visto en el hospital era un vigilante que habían tenido y había sido, lo habían sacado del hospital porque había intentado violar a una persona que había tenido un accidente y tenía demencia. Entonces ese día lo vieron y lo ordenamos la captura, lo que hacía la Fiscalía en Ley 600, que era instrucción criminal anteriormente. Y nosotros a puro indicio le metimos la medida de aseguramiento hoy, ¿no? Y fue a segunda instancia, pues lógicamente lo dejaron en libertad. Pero entonces la Fiscalía casi era juez y parte, lo que no pasa en 900, en la ley 906 del 2004. Para solicitar una orden de captura, el único que puede autorizar una orden de captura Control de garantías. es un juez de garantías, ¿sí? Nadie más. En el único evento en que la Fiscalía libra orden de captura directamente, ¿en qué evento es? En la actualidad. Es mediante actos urgentes. En la extradición, doctor. Muy bien. En el único evento en que dicta orden de captura directamente la Fiscalía en este momento es cuando hay una solicitud de extradición. Entonces... Profe, y mediante... Qué pena, profe, y cuando son actos urgentes... En todo caso, tiene que legalizar la orden de captura. Ya, si lo captura en un momento... Porque normalmente... Tiene que de inmediato ir y solicitar una audiencia inmediata. Hay audiencia inmediata, audiencia programada, y cuando está el triple combo, ¿no? Entonces esa solicitud se hace ante un juez de garantías. Los jueces de garantías prestan servicio, turnos. Entonces se solicita una audiencia inmediata. Inmediatamente se solicita para la legalización de captura, y si no se presenta dentro del término legal, al juez a quien correspondió el conocer del proceso. ¿Sí? Turnos de URI, doctor. Sí, exactamente, los que funcionan en la URI, unidad de reacción inmediata. Entonces, para mí, por ejemplo, la imputación, cuando capturan a una persona, es un acto de mera ¿qué? ¿Cómo se le denomina? La imputación de cargos o el combo. Es un acto de mera comunicación, ¿sí? La imputación.
porque lo único que puede hacer el abogado de confianza o el defensor público es solicitar que la captura fue ilegal. De resto, todo es lo que lea el fiscal y el juez es el que decide. Se le llama un acto de mera comunicación, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, esa imputación debía tener la benevolencia de que la parte acusada, la parte imputada pudiese defenderse ahí mismo, porque si le dictan una medida de aseguramiento y seguramente no está el acervo preventivo, aunque los jueces miran que la imputación tenga unos soportes verdaderos, ¿no? Pero hay muchas veces le meten a uno ahí goles. Entonces es algo complicado. Después de la medida de aseguramiento, ¿qué viene? Formulación de cargos, doctor. ¿La qué? Audiencia preparatoria, posteriormente, ya si se solicitó. Donde solicitan. Muy bien, la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, ¿quién es el que actúa principalmente? El juez de conocimiento, ¿no? El fiscal. Ahí el fiscal presentando sus argumentos y también le da la oportunidad a la defensa para que empiece a mirar el proceso para determinar qué pruebas va a... Muy bien, doctor Edwin. El fiscal tiene que pasarle anteriormente a la preparatoria, hacerle traslado al abogado de confianza del imputado en ese momento, ¿sí? Viene la preparatoria, en la preparatoria es donde el fiscal esboza todo y va a demostrar o a mostrar qué elementos probatorios tiene contra este personaje. Después de la preparatoria, ¿qué viene? Ya la formulación de cargos, doctor. Juicio oral. No, es el juicio oral, doctor. No, viene, Formulación de cargos, doctor. Viene la acusación. Viene primero la acusación, después la preparatoria. ¿Sí? Estamos mirando a ver si reaccionan ahí, a ver cómo están los de la fiscalía. ¿Sí? Viene la acusación, después de la medida de aseguramiento viene la acusación. Y después la preparatoria, que es donde actúa el abogado defensor. ¿Sí? En la preparatoria es donde el juez determina las pruebas a las que va a autorizar en el desarrollo del juicio. Después de la preparatoria, ¿qué viene? Ya el juicio, doctor. Ya. La lectura de fallo. Una audiencia en sentido del fallo. No, primero tiene que venir el desarrollo del juicio y lo último ya es el sentido. Sí. ¿Listo? A ver, dona Sara Echavarría, cuénteme los pasos de un proceso penal que los acabamos aquí de... Bueno, el primero es la formulación de cargos, pues la medida de aseguramiento. El segundo es la legalización de captura. No, esos son, pero están en desorden. Bueno, el primero es legalización. El primero es la legalización de captura. Y después... La imputación de cargos. Muy bien, después... La medida de aseguramiento. Muy bien. Paola Ardila, ¿qué sigue después? Sigue la acusación, luego sigue la audiencia preparatoria, luego el desarrollo del juicio y de últimas el sentido del fallo. Muy bien. A ver, Karen, la doctora Karen, háganos el recuento de todos los pasos de un proceso penal. Doctor, qué pena. Karen Sánchez, o sea, yo, o es que vemos como 4 Karen. ¿Sí? Entonces, Karen Sotelo. Vemos como... Hola, profe. Bueno, el primer paso pues es la legalización de captura, segundo, imputación de cargos, tercero, la medida de aseguramiento, como cuarto paso está la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, luego sigue el juicio oral y por último pues la sentencia o el fallo. Don Nelson Peña. Doctor, buenas noches. A seguir en un proceso penal. Señor. Los pasos que se siguen dentro de un proceso penal.
Bueno, doctor, está la legalización, imputación, medida de aseguramiento, acusación preparatoria y fallo. Muy bien. Juan Diego Toro. Profe, está primero la legalización de la captura, imputación de cargos, medida de aseguramiento, audiencia preparatoria, la audiencia de acusación y el fallo. Luis Mancipe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, señor. Dime. Pues, profe, yo tengo que la noticia criminal, la audiencia de imputación, la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. O sea, sí entendieron por qué él mencionó esos pasos. Si hubo una noticia criminal. Seguramente cuando no está detenida la persona retenida. Sí, señor. ¿Cuáles son los pasos? Cuando no está detenida una persona. Sí. Uy, profe, de un momento. A ver, don Juan Dios. Juan de Dios, profe. Cuando no Profe, está pues, detenida sería la persona, de cargos. ¿cómo son las etapas que se siguen? La notificación, la legalización, porque ahí no hay legalización, ¿cierto? Entonces sería ya la imputación, la audiencia preparatoria, el concurso de pruebas a si hay abogado defensor o de oficio, y ya una audiencia de fallo en caso tal de que sea el imputado ausente. Muy bien. Don Luis Páez, cuando no hay detenido, ¿cuáles son los pasos a seguir? Doctor, buenas noches. Lo que va a decir mi compañero, la notificación. ¿La notificación de qué? Aclárela. No, doctor, la verdad, yo solo estoy poniendo atención a lo que dijo mi compañero, porque la verdad el tema de cuando no hay un detenido no lo tengo claro. Joana Higuera. La notificación del... La citación. Sí. Para imputación. Y si se cita y no concurre, ¿qué se hace? Se hace una segunda audiencia de citación. Y a la segunda audiencia en que el imputado no se presente, ya le dan orden de captura como tal en la tercera audiencia. No. Pero primero tiene que declararse, se declara como que no concurre a la citación para la imputación. ¿Reo ausente? No. ¿Quién sabe? A ver, el que sepa, queda eximido del próximo parcial del viernes. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo? Inocente. No. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? O sea, cuando una persona es citada a imputación de cargos 1, 2, 3 veces y no concurre, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Hay una solicitud que eleva el fiscal al juez. Que lo direccionen con la autoridad. Se llama. La palabra sí, a ver. ¿Solicitud para la declaratoria de contumacia? Muy bien. ¿Quién fue el que dijo eso? Juan Sebastián Gamba, doctor. ¿Juan Sebastián qué? Juan Sebastián Gamba, doctor. Juan Sebastián Gamba. Juan Sebastián queda exhibido el parcial próximo. Explique eso, Juan Sebastián. Bueno, la declaratoria de contumacia es cuando dentro de la citación del proceso penal se empiezan a hacer las notificaciones y la persona no es posible ubicar, o que cuando se logra ubicar se notifica, no asiste, pero entonces para evadir la responsabilidad penal de la imputación que le está haciendo, pues el fiscal, para poder continuar con la diligencia, solicita que se le declare así, que es como una notificación de que queda notificado y que se pueda dar curso al proceso. O sea, la contumacia, ¿y cuál es el procedimiento a seguir en la contumacia? Profe, me tocaría revisarlo porque ahí sí ya me corté un poquito. No, pero tú estás diciendo casi, déjame ver la cara, Juan Sebastián, es que tú no te dejas ver. O sea, es como si el fiscal hace una solicitud al juez de que este personaje
no se ha querido hacer presente porque en todo caso pasan la solicitud para la imputación al juez de garantías, ¿cierto? Entonces lo cita una vez. Entremos en otra cosa, pero no olvidemos lo que estamos hablando. Si le correspondió al juez 12 penal municipal con función de garantías y el tipo no concurrió, ¿en la siguiente imputación le corresponde al mismo juez o no? No. Sí. O sea, el que me conteste, argumentelo. No, doctor. Le corresponde al Doctor, juez. se podría decir que en el Yuri. tiempo, pues... Doctor, Dime. doctor, si la contumacia se le pidió al juez que conoce en primera instancia, en segunda instancia va a ser el juez de conocimiento, va a continuar con el proceso, doctor. No, no es así. No. ¿Quién quiere contestar? Pues podría hacerse vinculado como un aspecto de rebeldía cuando el procesado se niega a comparecer a un juicio. O sea, uno dice está rebelde, pero uno, ¿no? Dentro del argot jurídico, no, sino como estamos en la contumacia, ¿sí? Y la pregunta es... Pues se podría decir, doctor, que... Espera, termino la pregunta, doctora. Si le correspondió al juez 12 penal municipal con función de garantías la primera vez, si el tipo no concurrió. La siguiente vez, ¿cómo es, doctora Maristela Marín? Profe, ¿puedo responder? Eso está en el artículo 291 que dice contumacia. Dice, si este último tampoco concurriere a la audiencia sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto de la lista suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, en cuya presencia se formulará la imputación. Sí, ese es otro paso, eso está bien. Pero estamos hablando de la contumacia y estamos hablando de que conoció el juez, y yo reitero, el juez 12 penal municipal con función de garantías. Entonces, yo le llevo y le digo, mire, para hoy hay imputación de cargos, lo reparten y le tocó al 12 y no se presentó. ¿Qué pasa? Entonces, el fiscal solicita, después de 2 o 3 citaciones, de acuerdo a como lo vea el fiscal, la contumacia. ¿Ante quién se solicita la contumacia? ¿Ante el defensor? Ante No, el mismo defensor juez. No, ante un juez de control de garantías. ¿Ante un juez? Ante un juez de control de garantías, el que esté en turno. Eso. El que esté en turno. El que esté en turno, pero es un... Exactamente, profe. ¿Le corresponde al mismo juez siempre toda la situación? ¿En los de garantías o no? No, señor. ¿Cómo? No, señor, porque se dice que es el que está en turno. Pues yo creería que de pronto podría darse, pero como tal casi siempre es el juez que está en turno, porque ellos realmente pues manejan unos turnos. Profesor. Y está. Y lo que buscaría la fiscalía es eso. Profesor. Lo que buscar. José. A ver, profe. Doctor José. El fiscal vuelve y hace la solicitud, ¿sí? Y esa solicitud vuelven y la reparten a los jueces que estén de turno, ¿sí? Si estos jueces, si hay 3, 4 jueces que estén de turno, le va a corresponder a uno de esos jueces. No necesariamente tiene que conocer el mismo juez. Muy bien. ¿Y si cae en el mismo juez? Pues ahí sí, porque estaba de turno, no tiene ningún inconveniente. O sea, dijo... Lo importante es si está de turno, no va a tener inconveniente. Que se le requiere a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Aquí en Colombia. ¿Cómo? Es un procedimiento el cual se le requiere a la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia. No. O sea, cuando ya está la contumacia, la primera imputación, voy a decirles, se cita al tipo, se mete a reparto, le correspondió al juez 12 penal municipal con función de garantías, no fue. El fiscal vuelve y solicita la imputación, va a reparto, y si le correspondiera al mismo juez 12 penal municipal con función de garantías, él no puede conocer. Uno cuando ha conocido por primera vez, no puede volver a conocer porque ya no se llevó a efecto la diligencia, pero ya le correspondió a uno y uno ya tiene más o menos conocimiento
de los hechos, entonces corresponde, nunca repite un juez de garantías, ¿listo? Nunca repite. Se declara impedido. Cada eventualidad es en un juez de garantías diferente. También, como ustedes dicen, porque en los diferentes eventos hay turnos, pero si correspondiera al mismo, no, él inmediatamente diría que no, porque ya había conocido de eso y en primera instancia, sin haberse efectuado la diligencia, ¿sí? Sencillamente. Entonces, ya cuando se declara en contumacia, el fiscal puede solicitar la orden de captura, pero primero tiene que ir la orden de captura, la contumacia, perdón. ¿Sí entendieron? ¿O queda alguna duda ahí? Sí, señor. Bueno, siempre va a reparar. Doctor, discúlpeme, ¿me puede repetir ese procedimiento, por favor? ¿Dónde hacen el reparto, el doctor Nelson Peña? ¿A dónde radica el fiscal la solicitud? No, doctor, ¿Dónde la radica? Profe. Centro de servicios. En el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, profe. Bien, sí, señor. De Muy asignación bien, de en el reparto. centro de servicios. Todo, o sea, cuando va para la acusación, va al centro de servicios. ¿Ya? Y entonces ya cuando en la acusación ya va es al juez de conocimiento, ¿no? Que es la etapa porque ya ha pasado esto. Estábamos hablando de cuando no hay una persona capturada, ¿sí? Entonces, en una persona capturada simplemente se hace la imputación, ¿sí? Y cuando un sujeto reconoce en la imputación los cargos que le están imputando, ¿qué pasa? O sea, estamos adelantándonos a muchos eventos, pero ya que estamos en esto, pues aprovechemos este momento. Inmediatamente nos vamos a la sentencia, doctor. Pasa un juez de Imputación. conocimiento, doctor. Se hace la imputación. Si él acepta cargos, se debe hacer la imputación, pero en la aceptación de cargos se deben brindar unos beneficios, entonces se debe replantear la imputación. ¿Cómo replantearla? Pues se debe brindar garantías, porque en el evento en que la persona se allana los cargos, la fiscalía puede brindar unos beneficios, ¿cierto? Que eso va a ser en la rebaja de la pena de acuerdo al delito, porque hay unos delitos que no brindan garantías. O sea, sí, él acepta los cargos, entonces tiene una rebaja, ¿cierto? Y ya va... Sí, señor, pero de acuerdo al delito, profe. De acuerdo al delito, porque hay unos delitos que no permiten ningún tipo de beneficio. Hay unos delitos que así reconozca cargos como actos sexuales abusivos con menor de... Los de lesa inhumanidad. Perdón. Un minuto. ¿Listo? Entonces allá vamos a llegar. Pero estamos hablando de cuando acepta cargos y es un delito normal. ¿Sí? Un homicidio. Vamos a sentencia, doctor. Audiencia y sentencia. Inmediatamente va se va a una sentencia. Audiencia, sentencia y orden de captura. No. O sea, ya... él está presente en la audiencia, no se hace orden de captura. En un momento... Pero pues sí se le dirige a su requerimiento como tal, o sea, va en el penitenciario. delito, porque hay delitos de que si se presenta la persona y acepta los cargos, le rebajan, entonces ya ha hablado el abogado ha hablado previamente con el fiscal y va para la sentencia. En muchos eventos se captura y en otros no, en la sentencia es donde se determina, ¿sí? Entonces, cuando así hace la imputación, acepta los cargos, viene la rebaja dependiendo de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar, el delito que sea, eso lo pasa el fiscal ante el juez de conocimiento y esa imputación de cargos va a ser las veces de la acusación, ¿sí? Va a ser las veces de la acusación y ya entonces el de conocimiento lo llaman para la sentencia, sencillamente. ¿Y se puede retractar de la aceptación de cargo, no? Lo hace mediante el Estado judicial en audiencia pública, no. ¿Cómo? Si él hace el reconocimiento en la audiencia, si él hace la aceptación de cargos, el reconocimiento del delito en la audiencia frente al juez, en donde él pues lo explica y le ratifica la medida. ¿Pero puede retractarse o no? No, señor. Ya después de que acepta, no. Claro que sí. Puede retractarse
y apelar por falta de sentencia. defensa técnica, por ejemplo. ¿Sí? Puede haber una falta de defensa técnica, entonces dice, no, a mí no me orientaron, no sé qué tal. Entonces va a segunda instancia, ¿sí? Va a segunda instancia y él es el que decide si aceptan esa apelación de no aceptación de la imputación, vuelven y le hacen la imputación. Y si no la aceptan, confirman lo que había hecho el juez, sigue el procedimiento. ¿Listo? Ustedes ya vieron acciones de tutela, ¿cierto? ¿Sí? Sí, vimos. ¿Y por qué les da miedo decir que sí? Sí, ya vimos. ¿Y vieron acciones de tutela en lo que es en lo penal o no? Solo la habeas Habeas corpus. No más. No, es que habeas corpus no es una tutela. No, eso es un derecho. A ver, Es don un Ernesto derecho. Martínez, A un derecho. ¿cuánto tiene un juez para resolver una acción de tutela? 48 horas hábiles. 10 días. Es Ernesto Martínez nomás, por favor. 10 días. Gracias. ¿Cuánto tiene, doctor Ernesto? 10 días, doctor. ¿Corridos o hábiles? Hábiles. Muy bien, muy bien. En caso de que salga en contra del fallo, ¿qué puede hacer la persona? ¿Cómo se llama el que presenta la tutela y contra quien se presenta la tutela? Brian Molano. Profe, ¿sería el accionante el que presenta la tutela? Sí. Y en contra de la tutela sería el accionado. Muy bien. Javier Alexander, si la tutela sale en contra, ¿qué puede hacer el accionante? ¿La contesto, profe? ¿Le contesto, No, profe? no, Javier, cuente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Valentina o Bautista? Valentina. ¿Pasa? Diga, pero sí, eso es esencial. Hola. ¿Cómo? ¿Me oyes? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me repites la pregunta, por favor? Si la sentencia de tutela sale en contra, ¿qué puede hacer el accionante? Dilo. 1, 2, 3, 4, 5. Nubia Alonso. Profe, ¿lo puedo decir? No. Espérate, démosle oportunidad a la gente. Nubia Alonso. Sí, doctor. ¿Qué hace si la sentencia sale en contra? ¿Qué hace el accionante? ¿Qué invoca? Doctor. 1, 2, 3, 4, 5. Patricia Galvez. Patricia. No, profe, paso. No tengo. Karen Moreno. Karen. No, profe, paso. Joana Castro. Profe, pues puede solicitar una nueva revisión o solicitar otra. Pero poner tiene otra un término. Tiene un término. No, el término sí, no sé cuál sería el término, pero pues. Paola Ardila. Profe, se llama impugnación de fallo. ¿Ve? Mucho oído. Se llama impugnar el fallo. Impugnarlo. ¿Sí? Que equivale como a apelarlo. Muchas personas dentro de la impugnación pues tienen que argumentar por qué hace esa impugnación. ¿Sí? Y citar las normas que considera que el juez constitucional no tuvo en cuenta. ¿Cómo se le denomina a un juez civil municipal a quien se le invoca una acción de tutela? Juez de tutela. O sea, todos los jueces tienen, claro, o sea, cualquier juez es un juez de tutela, así sea. Muy bien, pero ¿cómo se les denomina? ¿Juez constitucional? Juez constitucional, muy bien. Oiga, pero en este evento, en cuarto semestre de Derecho, uno tiene que tener, antes, por ejemplo, de nosotros proseguir en todo lo que es penal,
es esencial y primordial tener conocimiento, pleno conocimiento de lo que es una acción de tutela, ¿sí? Por ejemplo, en lo penal, pues me toca primero que entiendan cómo es la acción de tutela, porque en lo penal también poseen muy puntuales unas acciones de tutela, ¿no? ¿Cómo se llama, Rommel, cuando la sentencia va en contra? ¿Cómo se llama? Profe, que es desfavorable. No, espérate, pregunto. María del Carmen, ¿cómo se llama cuando la sentencia va en contra? Se llama impugnación de fallo. Muy bien, vea. Muy bien, es impugnación, impugnación. ¿Cómo se llama, Sarita? Impugnación de fallo o ¿Qué apelación. ¿Qué significa impugnar el fallo? Impugnar el fallo Impugnarlo. es la acción que se realiza cuando va en contra del fallo. Muy bien. Erika, ¿qué término tiene para impugnar el fallo? Señor. ¿Qué término tiene el accionante para impugnar el fallo? ¿Qué término tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Fabián Suárez. Fabián. William Cifuentes. Doctor Fabián Suárez. Señor doctor. ¿Qué término tiene para impugnar el fallo? Apelación. Suárez. No, pon cuidado. Fabián, ¿qué término tiene? Son 3 días, doctor. ¿3 días corridos o hábiles? 3 días a partir de la notificación. Muy bien, exactamente. Si presenta la impugnación después de esos 3 días, ¿qué pasaría, Angélica? No procede. Angélica Camacho. Señor profe. Si presenta la impugnación, ¿qué término tiene para impugnar el fallo? ¿3 días? Profe. Muy bien, 3 días. Karen Rojas, y presenta esa impugnación. Sí, señor. 3 días. Si presenta esa impugnación después de los 3 días, ¿qué pasa? Pues ya no, es que no sé la palabra, pero pues ya no sería válido, pero no sé la palabra. Ya quedan firme la anterior decisión. Profe, yo sé. Muy bien, que sepa. A ver, hable. Profe, es ejecutoriado, ¿no? ¿Cómo? ¿Ese es cuando no presenta, entonces se le da ejecutoriado? No, o sea, si no, cuando no procede... Doctor, será impugnado el fallo como tal. ¿Cómo? Después, o sea, si pasan los 3 días en donde podían hacer como tal la impugnación del fallo, o sea, podrían discutir el fallo, si pasan los 3 días y no lo discuten, el fallo como tal es tomado... ¿No lo qué? No lo discuten. ¿Cuál es el no término? No lo apelan. La impugnación del fallo, sino le llevan a la impugnación. Si no es impugnado. Le contesto, profesor. Ya, espérate que termine ya a ver. Si el fallo no es impugnado luego de los 3 días, entra entra a ser hábil el fallo que se tomó inicialmente. A ver, ahora sí, háblame, que querías hablar. Profe, le contesto yo. ¿Cuál de los dos? Sí, tú. Bueno, mire, le contesto. Cuando el fallo después de los 3 días quede en firme, ya no procede nada contra ese fallo porque ya pues la sentencia se la agotó en su tiempo. Ningún recurso. Profe, ningún recurso, correcto, no procede. Sí. Profe, le declaran desierto el recurso, profe. No procede ningún recurso, profe. No, simplemente no procede. ¿Y qué pasa? ¿Para dónde va el proceso si no procede A ver, Andrea Durán. Bueno, yo le digo. Andreita Durán, ¿para dónde va? Si no procede la impugnación, ¿a dónde se envía el proceso?
Profe, no, déjeme pensar, no sé. Profe, yo sé. No, espere, cálmese. Espere que le preguntamos, Joana Higuera. Valentina Bautista. Señor profe. ¿Para dónde va el proceso? Si no, prácticamente no se impugnó el fallo. Karen Moreno. Profe, yo. No, profe, no sé. Neifer Méndez. Andrés Rodríguez. ¿Ya quedaría en firme la sentencia? ¿Para dónde va? Sí, ¿para dónde se envía, pues? William ¿Profe, puedo participar, Andrea Durán? Ya me había preguntado. No, si ya participaste, no, Andrés. No, profe, me preguntó, pero no sabía la respuesta. Tengo una, no sé si sea. Profe, yo Sara Echavarría. ¿Para dónde va? Doctor. Víctor Manuel. Pablo Emilio. No, doctor, no sé. Juan Diego Toro. Profe, va para la Pero yo Corte tengo la Constitucional. ¿Quién habló? Juan Diego Toro. Muy bien. O sea, todas las tutelas, cuando quedan en firme, van a la Corte Constitucional para su eventual revisión. ¿Qué significa eventual revisión? De que la Corte puede escogerla o no. ¿Sí me entienden? Él escoge varias tutelas y dentro de esa puede caer si la revisa. Y si no, pues ya quedó en firme. ¿Listo? La acción de tutela, ¿qué elemento es básico para elevar una acción de tutela? A ver, Yajaira. ¿Podría responder, doctor? Profe, que se note, que se vea que hay una violación. Espérate, que pide la palabra. Sí, doctor, yo le pido la palabra. Bueno, profe. Espérate, pasamos aquí revista. A ver, Joan. ¿Quién es? Pido la palabra. Patricia Galvis. Jairo Laverde. William Cifuentes. ¿Cómo fue la pregunta, doctor? Señor doctor. Para presentar una acción de tutela, ¿cuál es la parte fundamental que debe existir? Tengo que tener claro a quién va designada y ¿Quién mirar habló? si... ¿Quién habló? Aló. ¿Sí? William Cifuentes. No es así. ¿Quién es? Profe, pidió la palabra. No, profe, buenas noches. Doctor, ¿le podría responder? Buenas noches, profe. Me preguntó. Una cosita Luis Montealegre, Luis Montealegre. que dice que levanta la mano, mírela. Mírela en mi foto. Luis Montealegre. Entonces, levanta la mano ahí. Profe. Yo, profe. Profe, le respondo. Pero la aplicación tiene pues una de las funciones para levantar la mano, como pues para que no se forme este alboreterío, porque es que es muy incómodo uno estar intentando escuchar y que el profesor dijo Luz Dari. No ha dicho Luz Dari. No dijo nunca. Dijo Luis Omar. No, Julio Pacalagua. ¿Le podría contestar? Profe, ¿estará a cargo del juez? Oiga, compañeros, si siguen hablando al tiempo, les apago a todos el micrófono. Bueno. Si bien el profesor se fue. Doctor Eduardo, tiene el micrófono apagado. No, el profesor no se fue. Lo que pasa es que apagué todos los micrófonos porque empezaron a hacer bulla. Si todos hablan al tiempo, pues yo apago todos los micrófonos. Por favor, no, sí, apagó todos los micrófonos porque hubo una desbandada a hablar todo el mundo, ¿cierto? A ver, Catalina Espinel.
¿Sí entendiste la pregunta? Yo, profe. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, profe, para que se eleve la tutela tienen que existir derechos vulnerados. Tiene que haber hechos, la fuente como tal, los derechos tienen que estar, digamos, puntuales en la acción de tutela. Hay que tomar en cuenta también las pruebas, las notificaciones y verificar, por ejemplo, cuando se viola un derecho que sea, por ejemplo, el de la vida, tomar en cuenta que sea una medida provisional. Hay derechos constitucionales que tienen que fallarse casi que de inmediato, pues digamos que el fallo puede ser a los 10 días, pero se toma la decisión, o por lo menos en mi caso alguna vez, a las 24 horas porque estaba la vida como derecho, como tal. Entonces hay que tomar en cuenta si es un derecho, en el caso de una medida provisional, que tenga que ser de inmediato. En sí hay que tener en cuenta el hecho, los hechos, los derechos vulnerados, la fuente jurisprudencial, pues no fuente jurisprudencial, pero pues que estén en la Constitución y las leyes o decretos que lo puedan soportar. Listo, muy bien, Catalina. O sea, Catalina se refiere a que debe existir una vulneración a un derecho fundamental, se llama, ¿sí? Sí, señor. Cuando es contra la vida, cuando vean un eminente peligro contra la vida, entonces el accionante puede solicitar una medida provisional para que se cumpla el evento más importante. Entonces el juez, si están los soportes, si está el acervo probatorio requerido, entonces puede conceder esa acción provisional, esa sola acción, y las demás solicitudes las resuelve en la sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, que necesite un examen inmediatamente, entonces el juez le da 24 horas al accionado para que proceda a autorizar ese examen. ¿Listo? Profe, recordé que es perjuicio irremediable, para evitar perjuicio irremediable, ya me acuerdo. O sea, el perjuicio irremediable conlleva a dos situaciones, ¿sí? Por ejemplo, el perjuicio irremediable es, por ejemplo, también cuando una persona la sacan del trabajo, no tiene con qué vivir, tiene un perjuicio irremediable, ¿sí? Y esto es cuando su vida corre peligro, sobre todo en salud, como dice la doctora Catalina Espinel. Ella dijo todo, esbozó todo muy bien. ¿Listo? Haga un recuento de Julio, el doctor Julio. Sí, doctor. Bueno, estamos hablando sobre las acciones de tutela, que las acciones de tutela se pueden impugnar por la decisión del juez. Lo otro, que las acciones de tutela, si no se impugnan, se van a revisión a la Corte Constitucional. También en las tutelas existen las medidas cautelares que se llaman, en cuanto a la salud, porque es lo que primordial, primero lo de la vida, y luego las otras necesidades, que son los derechos fundamentales, que es lo principal que se imparten en las tutelas. A ver, el doctor Juan Macías, si la tutela no va firmada, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el juez? No importa la clase de tutela. Perdón. Si la tutela no va firmada por el accionante, ¿cuál es el procedimiento a seguir por el juez constitucional? La devuelve, ¿no? O sea, sencilla, no, es que no se puede devolver. ¿Qué crees que se debe hacer? No, la verdad no sé. O sea, yo creería que la devuelve No, las tutelas nunca se devuelven. Profe. Luis Páez. No, doctor, no tengo idea. Nelson Peña. Profe. ¿Quién habla? Yo, profe, ahí no es... Espérate, démosle oportunidad a la gente. El doctor Nelson Peña. Doctor, pues nulidad. ¿Cómo? Exactamente, doctor. Mejor dicho, se puede sanear y se vuelve a presentar. Eso, es algo así.
el juez dicta un auctico de sustanciación diciendo: antes de entrar a resolver la presente acción constitucional, cítese a la parte actora para que en el término de 24 horas suscriba la acción de tutela elevada. ¿Sí? La devuelve. Lo mismo cuando no trae la norma que establece que debe manifestar que no ha presentado otra acción de tutela por los mismos hechos. ¿Qué se hace? A ver, Paola. Profe, qué pena, ¿me repite la pregunta otra vez? Cuando el accionante no manifiesta de que no ha presentado otra acción constitucional por los mismos hechos, o sea, no lo manifiesta en la tutela, ¿qué debe hacer el juez? Solicitarle por medio de auto que manifieste que no ha iniciado ninguna otra acción para la protección de sus derechos. Que bien, bajo la gravedad del juramento debe manifestarlo, ¿no? Sí, señor. Entonces, como hemos estado un poquitito crudos en tutela, y eso es elemental, un abogado, o sea, una persona en cuarto semestre tiene que tener muy claros los conocimientos de una acción de tutela. Hoy estamos para el ¿qué? Para el miércoles. Como es tan sencillo, algo elemental, cada uno me elabora una acción de tutela, ¿no? Citando, por ejemplo, que ha sido vulnerado el artículo 23 de la Constitución, pero ese es un ejemplo, ¿no? Pero ustedes citan los diferentes elementos constitucionales que existen. Por ejemplo, Robert Vega, ¿cuál citaría? ¿Cuál vulneración citaría en una acción de tutela? ¿Que le han vulnerado o qué? Rommel. No, profe, no la tengo clara. O sea, siempre, vamos de una vez a la tutela porque me imagino que los derechos de petición lo saben elevar, ¿cierto? Profe, Profe, ¿le contesto? Yo le contesto. Hágale pues. Profe, primero yo. Es que ya Ponce ha participado mucho, profe. Dímelo. Dilo. Profesor, en este momento de la pandemia, yo pienso que está el derecho fundamental al trabajo. Están despidiendo mucha gente. Yo me iría por ese. Muy bien. Profe, perfecto. Yo me iría por esto, doctor. A los medicamentos. A la educación, a la salud. Doctor. El doctor Ponce. Al debido proceso. Perfecto. Eso, vea, son varios ejemplos, ¿no? Entonces, cada uno para el miércoles, si quieren de una vez anexan el derecho de petición porque tienen que ir los anexos, las pruebas, ¿cierto? O sea, primero decir quién es, en la parte, lo que encabeza es el accionante accionado, después quién es, contra quién es la tutela y qué le están vulnerando, después los hechos, ¿sí? Después las peticiones, qué es lo que solicitan que resuelvan en esa acción de tutela, ¿sí? Después los argumentos jurídicos. Después los anexos. Y tiene que ir abajo pues la dirección donde van a notificar al accionado y donde se va a notificar al accionante. En este momento y desde antes de la pandemia, el Poder Judicial siempre está utilizando y todas las entidades el correo electrónico. Todo se hace por correo electrónico, todo, ¿cierto? Entonces, para el miércoles al mediodía espero que me envíen ahí sí a mi correo las acciones de tutela. Si viene con el derecho de petición, si hacen un derecho de petición, bien. ¿Listo? ¿Cuánto tiene para resolver un derecho de petición, Paola? 15 días hábiles, doctor. Dependiendo, profe, de la entidad. Hay 15 días, otros son de 10 y otros de 3. Muy bien. Entonces, Paola habló como raro. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo, lo de la acción de tutela, porque un personaje de cuarto y ustedes ya entran a quinto semestre, es muy importante que tengamos muy claro lo de la acción de tutela para un ejercicio que viene en penal. Bueno,
Doctor, una pregunta. Dime, novia. Doctor, elaboramos la acción de tutela o el derecho de petición con tema libre de artículos, del artículo vulnerado. Sí, exactamente, tema libre y me lo envían antes del mediodía el miércoles. Listo, doctor, gracias. Y seguimos mañana con las exposiciones. Doctor, hágame un favor, ¿qué correo es? Perdón, los temas que le di a ciertas personas, que yo los tengo relacionados, mañana primero hacemos una exposición que quedó pendiente hoy, que ya la íbamos a hacer, y acto seguido vienen los conceptos que yo se los di a varios estudiantes, ¿ok? Doctor, se los di anteriormente y hoy di otros. Doctor, doctor, Arnaldo, ¿a dónde doctor, se dirige el trabajo? ¿A qué correo? Ese yo ya lo escribí ahí, pero ahí lo vuelvo a escribir. Es bueno, el Gómez 02. Ah, sí, sí, doctor, gracias, ya lo sé, ya lo sé. Está ahí en el correo. Sí, doctor, ya lo vi, ya lo vi. Doctor, un favor, por favor, usted a mí no me asignó, no estaba abierto la imagen para que me asignara el trabajo que le está asignando individual a cada uno, doctor. A los que no le he asignado trabajo, envíenme por WhatsApp el nombre. No me ha asignado trabajo, el nombre, porque hay muchos que tienen el teléfono y no sé los nombres. Entonces, para asignarles el trabajo, ¿listo? Porque si se quedan sin esa nota, entonces me envían a los que no le he asignado trabajo, me envían el nombre manifestando no me ha asignado trabajo y de una les devuelvo, les contesto el correo asignándoles el trabajo. ¿Listo? Yo creo que, gracias. Este evento, así como hacemos y participan todos, uno tiene que aprender o aprender. Me imagino. Entonces, en muchos eventos, por ejemplo, hoy ya salió exhibido un personaje, porque esto es elemental. Ustedes cuando estén dentro del desarrollo de esto es pura práctica, puro conocimiento y estar actualizados. Hoy mandé un link para que participaran en una conferencia que iban a dar sobre tutela del Colegio Nacional de Abogados Penalistas. No sé si alguno entró. ¿Ninguno? Sí, doctor, pero no la cogí completa, pero muy interesante, doctor. Pero en todo caso queda grabada ahí. Tú al abrir el link debe quedar grabada. ¿Listo? Es importante verlo. Voy a verla. En todo caso, chicos, descansen, estén bien y cuídense mucho. Feliz noche. Hagan deporte. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, pues. Chao, chao. No engorden, no engorden. Esperen, no apaguen todavía que me falta la foto, hombre. La foto, la gente se está desconectando. Hola, mi amiguita, milagro de verte. Para la foto, mi profe. Ahí quedó reseñado el que tenía abierto el micrófono, que le voy a poner una buena exposición. Cavernícola. Suerte. Feliz noche. Feliz noche, profesor. Feliz noche. Le tiene la mala cara. Así mechuda, careñuda. Acá el agua que lo llamó por ahí el novio. Cuernito, yo sí he estado de cavernícola porque estoy todo... Y vean a Javier jugando con el secador de la niña. Karen, dele un poquito. Marico Antonio. No me gusta. Gordo Mari. ¿Qué más, Alejita? ¿Cómo has estado? Ay, Luchito con esa cara de gamín, que lo viera. Ah.